Y la característica de todo diálogo, y más interreligioso, es que no será auténtico si no afirma su propia identidad y evita, al mismo tiempo, todo sincretismo que pretenda conciliar lo inconciliable. El cuarto paradigma lo constituye, a nuestro entender, la convivencia interreligiosa, que se da en esta última década en nuestro país, en Argentina, cuando gran parte del mundo progresista todavía continúa hablando de tolerancia. En la práctica no puede ser más amplia la libertad religiosa que vive la Argentina. Se trata de una convivencia que es real entre las diferentes comunidades o confesiones, libertad y convivencia que todavía en el plano mundial muestran dificultades. Ayer y anteayer veíamos aquí en Nueva York, con pesar por supuesto, no deja de asombrarnos todavía, en Egipto con un saldo de muertos y de heridos entre fieles de la iglesia copta, cristiana copta, y musulmanes. Y realmente, no es Argentina una isla, está en el mundo no es un mundo ideal, por supuesto es modificable, pero no dejamos de verlo con preocupación, y tratamos entonces, pues, el Estado y las confesiones religiosas de nuestro país estar atentos también para que hechos que suceden en el mundo, como este que vimos ayer en los medios internacionales, no se reproduzcan en nuestro país, y cómo podemos aportar nosotros a este mundo globalizado desde esta práctica común que tenemos en la Argentina. De conocer al otro en su diversidad sin renunciar a la propia identidad y apreciar sus valores es indispensable para la sana convivencia y para desmentir la naturaleza religiosa de enfrentamientos políticos o de otra índole que algunos desearían convertir en enfrentamiento entre religiones. Mucho se ha hablado y escrito respecto de estas teorías u hipótesis de conflicto, ¿no? De ahí el estar juntos rezando, pero no rezar juntos. Esto sería sincretismo o multiculturalismo. Sí estar juntos, rezando, trabajando, ayudando, aportando de lo que cada uno es según su tradición. Es más bien una voluntad que tiende a generar la asociación de energías en un sentido amplio de objetivos comunes en pos del bien común. A veces uno se piensa determinado país y piensa determinados temas fundamentales, y en la Argentina en particular muchos recibimos la pregunta: ¿pero qué es una Secretaría de Culto o de Asuntos Religiosos? Sería en Estados Unidos. ¿Qué hace? ¿Cuál es la tarea que desarrolla? Bueno, justamente esta. Tiene una relación directa de la Cancillería Argentina y la Secretaría en particular, porque atiende un asunto que es la relación con el Estado Vaticano. Y luego la otra es la conformación de la relación y de los puentes permanentes con todas las confesiones que habitan el suelo argentino y que interactúan con el Estado. La Secretaría cumple además un rol, más allá de lo específico que marca la Constitución Nacional, de fomentar, colaborar, trabajar conjuntamente con las confesiones religiosas, sin que esto implique inmiscuirse en los asuntos internos de cada religión. Quiero dejarles algunos números para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando esto que yo lo cuento en la teoría, en la práctica de los censos que ha habido en la Argentina hasta el año 60 respecto de los ciudadanos argentinos, cómo se manifestaban respecto de las religiones, y una encuesta del CONICET que ahora les voy a detallar para que ustedes tengan una idea cómo se fue modificando también ese pluralismo que hablamos al principio de la sociedad argentina, que sin perder ninguna identidad ha conformado un marco de convivencia fundamental que para nosotros es importante, y por eso estamos como custodiándolo. Los censos nacionales del año 1895, 1947 y 1960 mostraron un contraste entre el primer censo y los demás,
los últimos. En 1895, la población que pertenecía al culto católico constituía el 99%. En 1947, el 93%. Y en 1960, el 90%, producto de las oleadas migratorias posteriores a la Guerra Mundial, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. En estos censos se puede observar cómo el mapa poblacional de Argentina comienzan a perfilarse nuevos grupos religiosos que, si bien son minoritarios, generarán la base del diálogo interreligioso que hoy tenemos en día. Es importante destacar que dichos grupos religiosos lograron afincarse en Argentina y alcanzaron reconocimiento en ámbitos políticos, económicos y sobre todo culturales, lo decía recién Erika, hacer la presentación. Este 10% de la población que en 1960 no profesaba la fe católica estaba formado básicamente por protestantes, judíos, católicos, ortodoxos e islámicos. En el año 2008, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, realizó la primera encuesta poblacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Desde el año 60 a la fecha no ha habido más censos, ha habido censos, lo que no ha habido es la pregunta de qué religión confesa cada ciudadano. El CONICET, cuyo trabajo presidió el doctor Fortunato Malimachi, hizo un trabajo en todo el territorio nacional de 2.250 casos, que arrojó estos números que les voy a detallar. El 91% de la población creen en Dios. El 76,5% dice pertenecer obviamente a la fe católica. El 11,3% dice ser ateo o agnóstico o no tener religión. Mientras un porcentaje restante se divide en las siguientes maneras: 9% comunidades evangélicas, 1,2% testigos de Jehová, 0,9% mormones y un 1,2% se reparte entre la comunidad judía y musulmanas, principalmente. Allí también se plasmó que la población consideraba, ante otra pregunta del CONICET, que además de las actividades fundamentales religiosas, era importante que las comunidades se ocuparan de actividades educativas a los jóvenes, defensa de los derechos humanos, compromiso con los pobres, toma de posición sobre cuestiones sociales, promover la paz entre las naciones y diálogo entre las religiones. Teniendo en cuenta que la población argentina asciende a 40 millones de habitantes, 40.091.359 para ser preciso, se manifiestan creyentes los datos, es decir, el 36.523.000 se manifiestan creyentes de estas diversas confesiones. Los datos de dicha encuesta destacan el pluralismo y la diversidad presente en el campo religioso, junto con la continuidad de una cultura cristiana, que sin duda ha sido la base de ese desarrollo en la Argentina de la confesionalidad. Nosotros creemos que una política pública es justamente estar acompañando permanentemente la actividad de las confesiones religiosas, recibiendo a líderes religiosos de todo el mundo, aprendiendo, por supuesto, ese marco de convivencia que nosotros destacamos como importante, pero que sin duda queda mucho por hacer, y lo aprendemos también de aquellos que nos visitan. El lunes próximo, para la comunidad armenia en nuestro país, que es una comunidad importante de cerca de 80.000 argentinos y armenios que viven en nuestro país, recibe la visita de su santidad, del patriarca de los armenios, que es Carequín II, que es la segunda visita que hace a la Argentina, así que va a ser recibido, por supuesto, por las autoridades nacionales. Es decir, tiene una importancia sin duda, porque nuestra población y porque en general la religión tiene una importancia en el mundo, en la Argentina en particular, esa religiosidad también que mezcla lo popular, el sincretismo, este 90% que cree, y aún también respetando muchísimo a aquel que no cree en ninguna religión, al agnóstico. El rol del Estado tiene que ser este acompañamiento
fundamental. No vivimos, lo decía, en un mundo idílico, pensar en frases muy lindas, pero que después, cuando volvemos a casa, vemos o por televisión o por un diario que en determinado país hay una lucha religiosa o que hay muertes a partir de la religión, no deja de preocuparnos. Entonces, responsablemente, digo, como funcionarios u hombres de Estado, lo que pretendemos es tener políticas de Estado que trabajen y que coexistan con esta convivencia que nosotros hemos destacado. Una de las primeras cosas que aprendí cuando nos hicimos cargo de la Secretaría en el 2003 con la presidencia del presidente Kirchner, que Michael, bueno, que ha sido recibido aquí, por supuesto, igual que la presidenta Cristina de Kirchner, fue una frase que me dejó un embajador de Túnez, que si ustedes me permiten la voy a leer, porque sin caer en ningún tipo de simplismos, pero creo que esto refleja también el ánimo el que uno está predispuesto a trabajar por ese bien común y por ese marco de convivencia que genere mejores condiciones para nuestros propios países, donde la religión es un elemento fundamental y de respeto. Es un proverbio tunecino que dice: de lejos el hombre se parece a un árbol, de cerca se lo descubre una persona, pero al compartir la mesa se parece a un hermano. Me parece que esto es, tal vez, es el corolario fundamental para pensar nosotros que lo importante es rescatar ese ser humano, que las confesiones importan y que la vida en común es mucho más importante que aquellos que pretenden que haya situaciones donde la guerra prima sobre la racionalidad y sobre la paz y el aporte que hacen las confesiones religiosas a esa paz. Muchas gracias. Me permito agradecer a la señora Erika Greenberg por la invitación que me extendió para participar en este panel y por la oportunidad de compartir con estos distinguidos oradores, público, mis experiencias e ideas acerca del tema que nos convoca esta tarde. Y en particular, después de haber escuchado al embajador Oliveri, creo que con lo que quisiera empezar es hacer énfasis de lo que era, por lo menos mis experiencias personales, y ver entonces desde ese punto cómo han cambiado las cosas. Porque no siempre era, lamentablemente, como dijo el embajador Oliveri, y estoy totalmente de acuerdo, y lo voy a constatar en lo que me he permitido poner sobre papel, que en efecto las cosas han cambiado muchísimo, para el bien de todos. Empiezo con una historia de inmigrantes a la Argentina, ahora sí. Mis propios padres y abuelos llegaron ellas a una Argentina que hablaba de un crisol de razas. Era una Argentina que fomentaba la llegada de hombres cultos, trabajadores, que contribuyeran al desarrollo del país. Pero junto a la apertura hacia el inmigrante, crisol de razas hablaba de una Argentina según la cual, por lo menos en mi experiencia personal, era necesaria más bien la disminución de identidades previas, originarias. Estas podían existir, y quiero subrayar esto, pero mayormente en un entorno privado o de colectividad, entre comillas.